Aquí les dejo un repaso de cómo nombrar y formular los óxidos ácidos o comúnmente llamados anhídridos, como así también los ácidos ternarios o ácidos oxáceos. Los óxidos ácidos o anhídridos se obtienen de la combinación del elemento no metálico junto con el oxígeno. Para su notación o formulación estaremos realizando el siguiente ejemplo, utilizando el elemento no metálico del azufre junto con el oxígeno. Recordamos que el azufre, su símbolo es la S y sus valencias son 2, 4 y 6. En este caso utilizaremos su valencia 6. El símbolo del oxígeno es la O y su valencia es el 2. Escribimos el símbolo del azufre, la S, y en la parte superior y en números romanos la valencia a ser utilizada, en este caso el 6. Al lado, el oxígeno, es decir, la O, también arriba su valencia 2. Cruzamos estas valencias, quedando como subíndice del oxígeno el 6 y como subíndice del azufre el 2. Si estas valencias pueden ser simplificadas, se deben de simplificar, quedando así un átomo de azufre junto con 3 átomos de oxígeno. Es decir, tenemos el SO3. Para nombrarlas tenemos 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional o común, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura tradicional o común se debe escribir primero la palabra anhídrido, seguido de la raíz del nombre del no metal con la terminación oso o ico. En este caso, porque hemos utilizado su mayor valencia, sería la terminación ico y estaría quedando el nombre del compuesto en anhídrido sulfúrico. En la nomenclatura stock se escribe primero la palabra óxido, seguido de la preposición de, el nombre del no metal y entre paréntesis y en números romanos la valencia utilizada por el no metal, es decir, el 6. Sería entonces óxido de azufre, valencia 6. En la nomenclatura sistemática no debemos olvidar el uso de los prefijos. Para ello debemos fijarnos en la cantidad de oxígeno que tenemos. En este caso tenemos 3 de oxígeno, entonces el prefijo a ser utilizado sería tri, seguido de la palabra óxido, la preposición de y el nombre del no metal. Es decir, esto quedaría en trióxido de azufre. A continuación estaremos viendo los ácidos ternarios. Los ácidos ternarios o ácidos oxácidos están constituidos por el hidrógeno, elemento no metálico, y el oxígeno. Los ácidos oxácidos o ácidos ternarios se obtienen de la combinación del anhídrido más agua. Utilizando el ejemplo anterior, el anhídrido sulfúrico, el SO3, le sumamos una molécula de agua, el H2O, se deben de sumar los elementos iguales. Entonces quedaría 4 átomos de oxígeno, un átomo de azufre y 2 átomos de hidrógeno. Para nombrarlas también tenemos 3 tipos de nomenclaturas. La nomenclatura tradicional o común, donde se escribe primero la palabra ácido, seguido la raíz del nombre del no metal, con la terminación oso o ico dependiendo de su mayor o menor valencia que haya sido utilizado. En este caso, llevará la terminación ico, entonces quedaría ácido sulfúrico. En la nomenclatura stock se escribe primero la raíz del nombre del no metal con la terminación ato, entre paréntesis
la valencia utilizada por el no metal y en números romanos, seguido de la preposición de y la palabra hidrógeno, es decir, sulfato, valencia 6, de hidrógeno. En la nomenclatura sistemática, como siempre, debemos recordar la utilización de los prefijos. Nos fijamos en la cantidad de oxígenos, que en este caso es 4, sería el prefijo tetra, seguido de la palabra oxo, la raíz del nombre del no metal con la terminación ato, la preposición de, seguido de la palabra hidrógeno. Quedaría entonces tetraoxosulfato de hidrógeno. En los ácidos ternarios o ácidos oxácidos tenemos casos especiales con ciertos elementos no metálicos, como lo son el fósforo, arsénico, boro y antimonio. Estos elementos no metálicos pueden formar ácidos meta, piro y orto. Ácidos meta, cuando al anhídrido se le suma una molécula de agua. Ácidos piro, cuando al anhídrido se le suman 2 moléculas de agua. Y ácido orto, cuando al anhídrido se le suman 3 moléculas de agua. El prefijo orto puede ser omitido. Esto quiere decir que puede estar o no escrito, pero de igual forma se le deberán sumar 3 moléculas de agua. Nos fijamos en los siguientes ejemplos. En el ácido metabórico, una vez sumado el anhídrido bórico más una molécula de agua, nos damos cuenta que los 3 elementos pueden ser simplificados, entonces se procede a simplificar. En el ácido pirofosfórico, una vez sumado el anhídrido fosfórico más 2 moléculas de agua, los 3 elementos no pueden ser simplificados, entonces la fórmula queda escrita de esa manera. En el ácido ortoarsenioso o ácido arsenioso, indistintamente bien escrito, una vez que hemos sumado el anhídrido arsenioso más 3 moléculas de agua, también podemos simplificar los 3 elementos, entonces se procede a simplificar. Espero el material les sea de mucha ayuda. Gracias.